Hola a todos. Desde hace mucho tiempo siempre ha habido catastrofistas, personas a las que les ha gustado llamar la atención e incluso crear pánico, diciendo que el mundo se va a acabar. Y dentro de los muchos recursos que utilizan para explicar cómo se podría acabar el mundo, uno que aparece con mucha frecuencia es Nibiru, un supuesto planeta que chocaría con la Tierra y arrasaría con todo. Lo más interesante es que en el caso de Nibiru hay información muy concreta que podemos utilizar para entender que un planeta así no podría haber existido nunca. Así que en este vídeo lo que quiero hacer es hablar de Nibiru, explicaros por qué no tiene sentido y a través de la ciencia entender por qué es un planeta que no pudo existir, no existe y que lógicamente no acabará con la Tierra porque es una historia que no tiene ningún tipo de sentido. Así que comencemos por el principio. ¿De dónde sale toda esta idea de Nibiru? El origen parece estar en un escritor azerbaiyano llamado Zecharia Sitchin, que introdujo esa idea en uno de sus libros en 1976, afirmando que en base a una traducción que había hecho de las tablas cuneiformes, nuestros ancestros conocerían, según él, un planeta, al que llamaban Nibiru, que tenía una órbita de 3.600 años. Hay que decir que Zecharia Sitchin sí conocía las teorías catastrofistas que se hacían en torno a Nibiru y nunca las apoyó. Dicho esto, Zecharia Sitchin es una figura muy controvertida, entre otras cosas porque sus traducciones se han revisado y hay errores de todo tipo, y porque hizo afirmaciones científicas que son demostrablemente falsas. Y eso lo hay que tener en cuenta porque, lógicamente, si ya empezamos con mal pie, no es de sorprender que todo lo que tenga que ver con Nibiru pues no tenga ningún tipo de sentido. De hecho, Sitchin se centró mucho en la antigua Mesopotamia y también es autor de otra idea que seguro que habéis escuchado alguna vez, que es la de los Anunnaki, que supuestamente sería una raza extraterrestre súper inteligente que visitó la Tierra hace 450.000 años, que vendría de Nibiru y que tenía como objetivo pues llevarse todo el oro de la superficie de la Tierra, manipulando genéticamente a los monos para crear Homo sapiens, es decir, nosotros. Y los Anunnaki, por tanto, serían una especie inteligente de Nibiru que se encargaron de saquear el oro de la Tierra. Menciono esto porque es algo que seguramente os encontraréis a veces entre aquellos que niegan que la evolución sea real. Lo que sí es real es que los Anunnaki sí aparecen en la antigua Mesopotamia y de una forma que es mucho más interesante, porque los Anunnaki aparecen en la mitología de los sumerios, de los acadios, de los asirios y de los babilonios como un grupo de deidades que en cada sociedad tenían una función ligeramente diferente, pero que pues eran parte de su mitología. Por ejemplo, en los primeros escritos de los sumerios, los Anunnaki aparecen mencionados como los dioses más poderosos del panteón de dioses sumerios, como los descendientes de An, que era el dios de los cielos, y en otras versiones, sin embargo, aparecen como 7 jueces que se sientan ante el trono de Ereshkigal, que era la madre de la tierra, si no recuerdo mal. Es decir, en cada mitología los Anunnaki tuvieron diferentes funciones, pero como digo, eran deidades, y Sitchin lo que hizo fue coger ese concepto y convertirlo en una especie extraterrestre inteligente que estaba relacionada con Nibiru. Dicho esto, ya vamos a hablar de Nibiru porque hay mucha tela que cortar y digamos que hay historias que son bastante estrambóticas. Como os decía, no fue Sitchin quien ideó esas teorías catastrofistas. Eso lo hace una mujer llamada Nancy Lieder, que asegura que le han contactado unos extraterrestres de un sistema llamado Zeta Reticuli, y esta mujer hace una predicción, que es que Nibiru destruirá la Tierra en el año 2003. Por si alguien se ha perdido, estamos en el año 2019. Así que se equivocó no una vez, sino muchas. Y entre esas fechas, por supuesto, cuando Lieder vio que en 2003 la Tierra seguía existiendo, también decidió que 2012 era un buen año para que se terminase el mundo. Como no teníamos suficiente con los mayas, pues Nibiru también tenía que hacer un acto de aparición. En 2012, si no lo recordáis, básicamente todo lo que podía acabar con la Tierra iba a acabar con la Tierra. Ahora bien, ¿cómo sabemos, con la ciencia en la mano, que un planeta como Nibiru no podría existir? Tengo que deciros que hay muchas versiones sobre cuál es el supuesto tamaño de Nibiru, pero siempre se habla de que es un planeta grande, como mínimo tan grande como la Tierra, y normalmente se dice que es incluso mayor. Algunos lo comparan incluso con Júpiter. Eso es una ventaja para nosotros porque quiere decir que tiene un tamaño que podemos imaginar y podemos hacer cálculos y suposiciones en función a ese tamaño. Hay que decir también, para que no se me olvide, que Nibiru tiene otros nombres. Le ha llamado Planeta X, que además es un término que genera mucha confusión porque se utiliza también hoy en día para hacer referencia al Planeta 9, que es un posible planeta que sí podría existir en los confines del Sistema Solar, que tendría una órbita de 10.000 a 20.000 años, no supondría ningún peligro para la Tierra, tiene una órbita estable, etcétera, etcétera. Y en el pasado también se utilizó para Plutón, antes de descubrirse. También se llamaba Planeta X. Y
eso quiere decir que puede haber cierta confusión cuando os encontráis con el nombre del planeta X, porque a veces hace referencia a Nibiru, en según qué contexto, y otras veces hace referencia a Plutón y el nombre que tenía antes de su descubrimiento, y a veces al planeta 9 y a estudios que se están haciendo a día de hoy. También aparece con la denominación de Hercólogos y hay algún nombre más que se me escapa, pero en cualquier caso, cualquier planeta destinado a destruir la Tierra que tenga un nombre extraño es un nombre diferente para Nibiru, para esta misma historia. Como os comentaba, según Zecharia Sitchin, Nibiru tiene una órbita de 3.600 años. Este dato es importante, entre otras cosas, porque a día de hoy conocemos la existencia de un planeta enano, muchísimo más pequeño de lo que sería Nibiru en teoría, llamado Sedna, que tiene una órbita de aproximadamente 11.000 años de duración, mucho más grande que Nibiru. Y además, aunque solo tenemos la duración de la supuesta órbita de Nibiru, sí podemos calcular cómo sería, porque sabemos que como mínimo tiene que acercarse a una unidad astronómica, que es el nombre que le damos a la distancia que nos separa del Sol, la distancia media, que son 150 millones de kilómetros, porque si no se acerca tanto, no podría chocar con la Tierra. Y esto quiere decir que, del mismo modo, podemos calcular hasta dónde se tendría que alejar para describir una órbita de 3.600 años. Pero no solo eso, también podemos calcular a qué velocidad se mueve, y eso es un dato muy importante. Y con esos datos, lo que nos sale es que la órbita de Nibiru sería como dibujar un palillo, porque su punto más cercano al Sol estaría a una unidad astronómica, su punto más lejano tendría que estar a 469 unidades astronómicas, es decir, 469 veces la distancia que nos separa del Sol. Así que Nibiru describiría una órbita que sería muy inestable, porque tendría que atravesar todo el sistema solar, desde el interior hasta llegar a la órbita de la Tierra, hasta el exterior a aproximadamente los confines de Sedna, porque en realidad Sedna en su punto más lejano dentro de la órbita que describe alrededor del Sol se alejaría aún más, pero tendría que recorrerlo todo, y eso quiere decir que hay muchos puntos a lo largo de su recorrido en los que la órbita de Nibiru se podría ver afectada. Esto ya es una pista importante porque, como sabéis, por ejemplo, Júpiter tiene una gran influencia gravitacional en una parte importante del sistema solar. También la ejercería sobre Nibiru. Y además, como os decía, una pista muy importante es la velocidad, porque como tenemos la duración de su órbita y cómo debería ser la órbita que describiría Nibiru si existiese, también podemos calcular a qué velocidad se mueve en cualquier punto de esa órbita. Y eso es muy interesante porque tenemos un concepto del que he hablado alguna vez que se llama la velocidad de escape, que es básicamente qué velocidad tienes que alcanzar para poder escapar de la gravedad. Cuanto más cerca estemos del Sol, mayor es la velocidad de escape necesaria para alejarse, y cuanto más lejos estemos, más baja es. En la órbita de la Tierra, nuestro planeta viaja a 30 km por segundo alrededor del Sol. La velocidad de escape en este punto es 42,1 km por segundo. La velocidad a la que viajaría Nibiru si existiese en la cercanía de la Tierra es, curiosamente, también 42,1 km por segundo. Es decir, estaría justo en el borde y cualquier mínima perturbación haría que Nibiru hubiese sido expulsado del sistema solar. Esto suponiendo que en algún momento ese planeta llegase a existir. Y lo cierto es que, aunque no lo sabemos porque no lo podemos ver, no conocemos el pasado del sistema solar exactamente, lo podemos intuir, es posible que en la formación del sistema solar hubiese más planetas, que hoy en día ya no forman parte del sistema solar. Porque, como seguramente sepáis, después de que se forme una estrella, a su alrededor hay un disco protoplanetario. Es un montón de material, de gas y polvo que gira alrededor de la estrella y en el que se formarán los futuros planetas, asteroides, satélites, etc. Y en su infancia es un sistema caótico. Hasta que los planetas entran en órbitas estables, las interacciones gravitacionales pueden ser muy constantes y puede provocarse, si se dan ciertos factores, que un planeta termine siendo expulsado. De hecho, se cree que quizás en el caso del sistema solar, para poder explicar cómo terminaron Júpiter y Saturno en sus órbitas actuales, por ejemplo, puede que hubiese un planeta más que fue expulsado, y si fue expulsado, esto sucedió hace miles de millones de años, poco después de la formación del sistema solar, y hoy en día ese planeta, si es que existió realmente, que no se sabe, pues estaría orbitando alrededor del centro de la galaxia y no tendría por qué estar ni siquiera remotamente cerca del sistema solar. Si existió un planeta como Nibiru, con una órbita como la que comentábamos antes, su destino fue ese. Fue haber sido expulsado del sistema solar hace miles de millones de años y por tanto lógicamente no podía chocar con la Tierra en ningún momento. Dicho sea de paso, también las colisiones entre planetas no son imposibles, pero en la vida de un sistema planetario son mucho más probables en la infancia, y de hecho ahí es cuando se formó la Luna, y creemos que fue precisamente así, con un planeta de un tamaño similar al de Marte llamado Theia, que chocó con la Tierra y de esa colisión resultó la Luna. Pero, como digo, a medida que el sistema planetario evoluciona y madura, pues ese riesgo desaparece. En el futuro del sistema solar seguramente pueda haber otra vez colisiones planetarias dentro de miles de millones de años, cuando el Sol se convierta en gigante roja, y
las órbitas de los planetas interiores, de los rocosos, se podría ver desestabilizada y quizás alguno pueda colisionar, y el candidato en este caso sería Mercurio. De hecho, hay incluso algún estudio que ha simulado si en el futuro Mercurio podría chocar con la Tierra, por ejemplo, y la realidad es que es extremadamente improbable que suceda, y aunque pudiese suceder, estamos hablando de algo dentro de miles de millones de años, así que no es algo que nos tenga que preocupar. Así que, por todo esto, un planeta como Nibiru no podría existir, simplemente porque si existió en algún momento y la órbita que describía era algo como la que hemos comentado, siempre estaría cerca de la velocidad de escape y cualquier mínima perturbación lo habría expulsado del sistema solar. Y como digo, es posible que en la infancia del sistema solar algún planeta fuese expulsado. Además, en cualquier caso hay que utilizar el sentido común, porque quizás hayáis visto que hay grupos de catastrofistas a los que incluso les gusta decir Nibiru ya es visible en el cielo, y señalan una estrella cualquiera, la primera que pillan, que sea un poco brillante, y ese es Nibiru. Pensad que desde la superficie de la Tierra vemos a Júpiter, por ejemplo, sin ningún problema. Vemos a Saturno a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún telescopio, y Saturno está muy lejos de nosotros. Si hubiese un planeta en rumbo de colisión con la Tierra, y estamos hablando de un planeta más grande que la Tierra y con un tamaño quizás como el de Saturno o Júpiter, lo veríamos con muchísima antelación, no sería ni unos meses ni unos días. No solo eso, un planeta de ese tamaño tendría una influencia gravitacional importante, mucho antes de que fuese visible, mucho antes de que estuviese lo suficientemente cerca de la Tierra como para poder verlo. Si percibiríamos esa perturbación gravitacional en el movimiento de los objetos más alejados del Sol, pero que sí que podemos detectar, no solo asteroides, sino quizás incluso las propias órbitas de Saturno, de Júpiter, de Urano, Neptuno, se podrían ver afectadas por un planeta así. Nibiru no puede existir. La ciencia lo que nos explica es que es literalmente imposible, no tiene ningún sentido. Así que ahora, también con la ayuda de la ciencia, sabéis por qué algo como Nibiru no tiene sentido y por qué simplemente, pues cuando se habla de que va a destruir la Tierra en unos meses, son simplemente, pues eso, catastrofistas intentando llamar la atención. Dicho esto, como siempre, toca proponer dos nuevos temas, y esta vez lo que os planteo es o bien hablar primero de por qué la Luna se aleja de la Tierra, porque seguramente todos sabéis ya que la Luna se aleja unos 3 centímetros en medio de la Tierra cada año, pero quizás no tengáis tan claro por qué, cuál es el mecanismo que hace que la Luna se aleje. Y por otro lado, la otra opción para hablar en primer lugar es las enanas marrones, que es un tipo de objeto del que quizás hayáis oído hablar alguna vez, que popularmente conocemos como estrellas fallidas, porque realmente eso es lo que son. Son objetos que estaban destinados a convertirse en estrellas, pero que no llegaron a desencadenar el proceso de fusión, y que también son muy interesantes porque nos ayudan a entender eso, cómo se forman las estrellas. Así que la decisión es vuestra, y lo que más os guste pues será lo que trate en el vídeo de la semana que viene, y el tema que quede en segundo lugar pues el que trataré dentro de 2 semanas. Como siempre, gracias por vuestros comentarios, gracias por estar ahí. Espero que el vídeo os guste, también a los que no estabais convencidos con que hiciese un vídeo explicando por qué lo de Nibiru no tiene ningún tipo de sentido. Y eso es todo lo que os quería contar. Nos vemos.